Hola, ¿qué tal? Borja Vilaseca, un nombre aparentemente nuevo, con una experiencia grandísima, con muchos libros escritos. Aquí está conmigo, Borja Vilaseca. La primera cosa cuando lo veo es que parece mucho más joven que lo de las fotos. Borja, ¿puedo preguntar cuántos años tienes? Sí, 44. Uy, pero ¿te tomaste el elixir de la juventud o qué? Eres muy juvenil, ¿no? Sí, yo me siento muy joven. Cada año me siento más joven. ¿Tú sientes que eso tiene alguna explicación un poquito más profunda, algo que no sea tan trivial? Hombre, una explicación así más mundana es que me cuido bastante. Ok. Cuido mi mente, cuido mi cuerpo, cuido mi espíritu, cuido mi sistema nervioso, tengo hábitos saludables. Pero estás congelado. Bueno, y luego para mí la explicación un poquito más así, más espiritual, es que mi vida tiene mucho sentido. Ok. Y eso es una cuestión interna, subjetiva. Vivo con un propósito muy claro desde muy jovencito y cada día me levanto muy motivado, independientemente de que venga la adversidad, circunstancias complicadas, duelos, pérdidas, lo que nos pasa a todos los seres humanos. Al final surge una motivación trascendente de cómo afrontarlas para crecer, para evolucionar, y a mí eso personalmente me mantiene muy joven de espíritu, ¿no? Bueno, lo acepto para un hombre de 44, pero ¿cuándo empieza un niño, un adolescente a pensar diferente? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo te convertiste en el de los 44? ¿Cómo fue ese proceso, Borja? Bueno, como muchas otras personas, yo creo que todos venimos de familias más o menos disfuncionales. No hay educación emocional, no hay educación espiritual laica, y entonces crecemos con heridas de la infancia, Sobreviviendo. ¿no? Sobreviviendo con muchos traumas, mucha falta de amor propio. Y en mi caso, pues bueno, yo toqué fondo muy jovencito. Con 19 años se fundió todo a negro, pensamientos muy suicidas, una etapa muy oscura, drogas, alcohol, mucha inconsciencia, estoy a punto de morir en accidentes de coche, de moto, bueno, una locura típica juvenil, y ahí tocó fondo. Y la sensación que tengo un poco es como que estoy como muy peleado con la sociedad, con los adultos de mi época, y de alguna manera pues no me suicidé, no me mediqué con antidepresivos, aunque seguramente igual me hubiera convenido, y entonces me quedó la última opción, que para mí es la revolucionaria, que es que tomé la determinación de conocerme a mí mismo y empezar a sanar, a entender realmente por qué sufro, qué me pasa por dentro, conocer cómo funciono. Y esa determinación fue la que me llevó finalmente con 25 años a experimentar un despertar de conciencia. Pero esa determinación, ¿de dónde surge, Borja? Porque es que uno muchas veces se encuentra con la gente, ¿cómo hacer para que haga ese clic? ¿Qué se hace para ese clic? Donde tú hubieras podido seguir camino al hueco, pero ¿qué hace clic? ¿Por qué unos sí y otros no? Ya, a mí lo que me pasó es que cuando estaba inmerso en esa profunda crisis, en ese dolor, en ese vacío, por cosas de la vida entré en contacto con la escritura. Es decir, un amigo mío que se fue de la ciudad me dijo, oye, hay una cosa que se llama email. Imagínate, yo no sabía ni lo que era. Internet era en pañales. Y me conectó el Hotmail y me dijo, oye, escríbeme por aquí mails y así estaremos en contacto. Y yo, bueno, y al cabo de unas semanas que se fue, pues me conecté, puse la contraseña, entré en esta cosa rara que era Internet y accedí al... Y entonces vi que tenía un email suyo, un correo suyo, donde me explicaba cómo se sentía, cómo estaba en la nueva ciudad. Un amigo mío también muy filósofo, muy profundo. Y entonces yo, pues por resonancia, le dije, oye, pues yo también te voy a compartir cómo me siento. Y entonces empezamos a tener unas correspondencias con 19 años, y yo recuerdo en uno de estos mails donde le explicaba todo el dolor que sentía y la situación que estaba viviendo, pero de pronto es como que se desvaneció el tiempo, sentí como mariposas en mi corazón, y de pronto miré el reloj y habían pasado 7 horas. Había estado 7 horas en estado de fluidez, escribiendo reflexiones psicológicas, existenciales, con sentido del humor, algunas anécdotas, ¿no? Y de pronto sentí una certeza muy profunda de que por fin sabía quién era a nivel vocacional. Y le dije a mi padre, que es abogado mercantil, le dije, papá, todo gamberro, yo era un bala perdida y tal, le dije, papá, soy escritor, voy a ser escritor. Y me dije, hijo, te vas a morir de hambre. Pero ahí conecté con esa motivación trascendente, y ahí yo siempre digo que la literatura me salvó la vida. Empecé a escribir, empecé a leer sobre psicología, filosofía, una cosa llevó a la otra, y entonces me motivé
por encontrarle el sentido al sufrimiento y por saber cómo salir del sufrimiento, en vez de ahogarme en el sufrimiento, conecté con esa fuerza interior y eso fue el inicio de mi camino con 19, ¿no? Bueno, hago un salto de Garrocha. ¿Cómo te ve tu padre ahora? Mi padre ahora siempre me dice, yo siempre supe que ibas a ser escritor y te apoyé desde el principio. Y le mando un saludo muy fuerte desde aquí, me lo quiero mucho a mi padre. De hecho, estoy aquí hoy porque mi padre se ha quedado con los niños, así que mi padre me ha permitido estar aquí en Colombia. Bueno, pero es muy valioso, Borja, cuando dices hubo una herramienta. Es decir, en ese hueco espantoso, la herramienta, ¿qué tan terapéutica es la escritura para tantas personas? Para mí es la arteterapia. Okay. A mí lo que me ha sacado del hueco, del agujero, llámalo como quieras, y siempre que tengo una crisis, siempre que la vida me vuelve a hundir a ese lugar, escribo. Y de hecho todo lo que escribo, todos los libros que escribo, siempre digo que es mi terapia, la arteterapia, es decir, conectar con la creatividad, que es un motor para convertir el dolor en algo útil, provechoso para otros seres humanos. Luego la gente me dice, me han encantado tus libros, y digo, ostras, qué bien que mi terapia sea útil para otros, ¿no? Entonces yo creo que mi vida es una vida de terapia, por lo profundamente traumado que he estado, y mi terapia es escribir, es dar charlas, es crear proyectos educativos. Todo eso es la manera en la que estoy sanando mi propia infancia, mi propio dolor, transmutándolo en algo útil, provechoso para otros, pero que sobre todo es útil y provechoso para mi propia sanación. Entonces cada día, pues te decía, cada día me siento más sano y creo que eso se nota físicamente, espiritualmente, mentalmente. Me siento más joven, me siento mejor conmigo mismo, porque siento que mi mochila, que al principio había mucha carga, cada vez es más liviana, ¿no? La escritura, me imagino que sabes, la escritura libre, no pienses y escribes. ¿La tuya es consciente? Sí, alguna vez he practicado esa escritura libre en algunas terapias. Con la mano izquierda o la otra mano y sí, déjese fluir. Y lo que venga. Sí. Yo, el tema que me pasa a mí es que a mí no me gusta escribir a mano. Okay. No me gusta, a mí me flipa escribir, porque claro, escribo a una velocidad donde entro en un estado de flow, donde no siento que sea yo quien está escribiendo. Estás siendo poseído siendo poseído por la vida, por la inspiración, no siempre, pero cuando estoy conectado, porque yo siempre escribo cuando estoy alegre, conectado, si no, no escribo, y entonces siento como un gozo indescriptible porque desaparezco. Y de pronto, es como si fueras un medium de algo. Bueno, una herramienta, un medio, un canal creativo. Me pasa cuando escribo y cuando hablo en público. Okay. Y siento una dicha que no la siento en ningún otro momento de mi vida. Igual cuando hago el amor. Bueno, pero allí ya lo metiste tú al tema. ¿Te separaste? Bueno, es que también el sexo y la creatividad creo que van de la mano. Okay. Cuando entras en un espacio creativo o sexual y desapareces, tú no estás en esos actos creativos sexual pensando en la lista, o sea, desaparece la mente. Entonces yo veo una conexión bestial, entonces a nivel personal me pasa en ese ámbito, a nivel vocacional me pasa en el otro, y la verdad que me siento muy, muy bendecido por tener este tipo de herramientas que sé que cuando me conecto con ellas y que encima lo he profesionalizado, o sea, como mis hobbies, entonces me siento como muy agradecido. Bueno, pero entonces tú metiste el tema, respetando un poco, te separas y vuelves a ser un hombre solo, abandonado, triste, libre. ¿Qué calificativo? ¿Me separo y en qué me convierto o qué resulto ser? ¿A qué te refieres cuando me separo? Me separo de tu pareja. Ah, cuando mi divorcio. Tu divorcio, vale, sí, separación, sí. porque ¿allí hay otra crisis o una manera más tranquila de manejarla a través de la experiencia? Para mí ha sido desde que desperté en mi vida consciente, ha sido lo más doloroso, lo más difícil que he afrontado en mi vida, y en ello me encuentro porque fue hace 2 años que me divorcié, que me separé después de 19 años de una mujer maravillosa. Nuestros caminos, pues como pareja, como muchas otras, han evolucionado. ¿Con hijos? Con 2 hijos, tienen ahora 11 y casi 13 años. ¿Hombres? La niña mayor y un niño. Y evidentemente vuelves a ese pozo. Yo volví a ese... Pero no lo mismo. No es lo mismo porque cuando yo toqué fondo con 19 años era totalmente ignorante, inconsciente, no sabía por qué sufría, no sabía cómo salir del sufrimiento, no sabía el para qué, no tenía herramientas
Y por tanto considero que el Borja de 19 años, no sé ni cómo lo hizo ahora mismo, sinceramente. No sé de dónde sacó esa fuerza. Con 42 años que me separé, fue muy duro, muy doloroso, pero ya sabía por qué sufría, ya sabía por qué me había pasado, ya sabía para qué, tenía herramientas, sabía cómo salir de ahí, entonces simplemente ejecuté lo que vengo predicando. Pero el dolor no te lo quita nadie, el duelo no te lo quita nadie, y si lo vives con sobriedad, porque mucha gente no somos capaces de sostener tanto dolor y te automedicas con un montón de sustancias, legales, ilegales, socialmente aceptadas o no. Yo en este caso lo he vivido con plena presencia y el dolor te cruje y te transforma, ¿no? Pero te hago una pregunta cuando me dices, yo ya sabía, ¿qué le aportó a este hombre de 42 el muchacho de 19? ¿Qué quiere decir ya sabía? ¿Cómo viví ese dolor con la experiencia anterior? ¿Qué quiere decir ya sabía? Con 19 años yo no era consciente de ciertas heridas, sombras y limitaciones estructurales con las que había nacido esta personalidad. En los últimos 25 años las he hecho consciente, ¿no? Con la separación, que entras en esta nueva caída al infierno, para mí ha sido y está siendo una oportunidad maravillosa para poderme meter con otra madurez, con otra mirada en esas mismas heridas que no supe sanar estando en pareja, ¿no? Hablamos de herida de abandono, herida de falta de amor, que se traduce en dependencia emocional, apego insano, ¿no? Y entonces cuando tú entras en un estado de solitud, donde ya no hay parches, ya no hay muletas, ¿no? Y te ves, como tú has dicho, cara a cara, a solas, con tu propia sombra, con tu propio dolor, con tus propias limitaciones, y entonces es muy doloroso, pero es una oportunidad maravillosa, porque para mí el sentido de la vida es sanar. Una persona consciente, una persona despierta, sabe que su prioridad en la vida es sanar. La terapia, el autoconocimiento, la introspección. Entonces, hemos de aprovechar estas peores, mejores experiencias que nos da la vida para hacer realmente lo que hemos venido a hacer en esta vida, que es sanar, ¿no? Porque estamos todos bastante traumados. ¿Qué es el amor? A ver, entonces, ¿qué pasa con el amor? ¿El amor aumenta, disminuye? ¿El amor se pierde? ¿El amor se transforma? Para mí, el amor que a mí me gusta reivindicar es el que menos abunda en nuestra sociedad, que es el amor propio. Todo empieza por el amor propio, porque no hay separación entre usted y yo, entre yo y la vida. Entonces nosotros desde la carencia, desde la herida, buscamos o proyectamos el amor fuera de nosotros mismos. Primero en papá y en mamá, no nos lo dan. Crecemos con el agujero. Luego en la pareja. La pareja no te puede llenar el hueco. Por eso te apegas y te aferras a algo que jamás va a resolver. Luego lo proyectas en tus hijos. Vaya lastre, ¿no? Y finalmente llega, como decía Jung, la vida empieza a los 40 años. Lo demás ha sido investigación. Que es cuando realmente la gente empieza, y me incluyo, hacer un trabajo todavía más profundo del que ha venido haciendo y darte cuenta de que esto va de la relación contigo mismo, que el resto de relaciones son un juego de espejos y proyecciones. Entonces ahí aparece el amor propio. Entonces, claro, creo que un divorcio, una separación es una oportunidad maravillosa para hacer este trabajo, que estando en pareja es más complicado, lo puedes hacer, pero de alguna manera todos caemos en la comodidad, delegas, subcontratas, ¿no? En el otro, ¿no? Y viceversa. Entonces yo me encuentro en este momento apasionante para, como tú dices, yo siento que soy mucho más amoroso ahora que hace un par de años, porque al final el amor que tú emanas viene de dentro a afuera. Primero viene hacia adentro, hacia ti mismo, y desde ahí el amor hacia los demás, hacia la vida, ¿no? Vamos a continuar ahora después de comerciales. Es maravilloso porque es que, por ejemplo, no hay una cátedra en los colegios ni en las escuelas de amor a sí mismo. Es decir, tú tienes algo en España de una formación para educadores con una mirada diferente. Explícanos un poco eso que tiene que ver con el amarse a sí mismo. Sí. Bueno, al final tengo como dos vertientes, ¿no? El trabajo más divulgativo, escribir libros, dar charlas. ¿Cuántos libros? Yo creo que estoy por el 11º ya.
Mucha terapia, mucha terapia. Cada libro, te juro que cada libro suelta una piedra de la mochila, ¿no? Y las que me quedan. O sea, que yo bendecido porque me quedan unos cuantos libros por publicar. Y luego se venden muchísimo. Bueno, se venden muchísimo. Yo creo que hay resonancia porque cada vez más gente se está dando cuenta de que esto va de mirar hacia adentro. Okay. Y ese es el despertar, ¿no? Y luego mi otra vida es la de emprendedor, la de empresario, la de inversor. Entonces aquí hemos montado básicamente un vehículo que ya es muy bonito porque han entrado inversores de España, de Iberoamérica, tenemos una socia colombiana muy potente. Y entonces hemos montado Utópica Labs, la utopía que nos mueve, que es fomentar el despertar de la consciencia a través de la democratización del autoconocimiento para adultos y de la transformación de la educación para niños. Entonces tenemos 3 proyectos de momento. Esto nos ha llevado 20 años, que es Terra, que es una escuela consciente para niños y niñas de 1 a 18 años, que ya es el 2º año que lo hacemos en Barcelona, y es una nueva manera de educar, de acompañar, y el amor propio es un pilar en esta metodología, luego sí profundizamos. Luego tienes la academia, que es educación emocional, orientación vocacional para jóvenes de entre 18 y 23 años, y es gratuito. Estamos en 9 países, estamos en Colombia, estamos en muchas ciudades de Colombia, y esto se hace gracias a más de 1000 y pico voluntarios que son como unos 6 meses de clases gratuitas presenciales para chavales que están perdidos por el sistema educativo industrial y se quieren reinventar. Y luego Cuestiona, que es como una universidad consciente, una comunidad de autoconocimiento. ¿Qué mundo de cosas? Que es para mayores, que es como maestrías de autoconocimiento, de coaching, sobre todo de gente que se quiere dedicar profesionalmente a ser ese 1% que marca la diferencia, ¿no?, de agentes de cambio para impulsar este nuevo paradigma educativo, ¿no? ¿Eres optimista sobre el futuro de la humanidad? Yo soy un eterno optimista, sobre todo con el cambio individual. Si pienso en el colectivo... De arriba para abajo no habrá ley, ni gobierno, ni nada que cambie para abajo. Si pienso en el colectivo, pierdo cierta energía. Cuando pienso en el individuo, y eso es lo que he visto en mi vida, y esa mancha de aceite, ese contagio, porque es una minoría de personas que están comprometiéndose con su propia sanación, su propia transformación. Esta es la revolución que está habiendo, y esto es imparable. Ahora, es minoría. Hablé con ChatGPT y le pregunté el otro día, ¿qué tanto % estimas de la población mundial que está verdaderamente comprometida con su sanación, con su despertar, con su autoconocimiento? Y me dijo, mira, el 90% están dormidos. Y esto, victimismo, culpas afuera, y el statu quo se aprovecha de la inconsciencia colectiva, ¿no? El miedo como herramienta de control social, ya lo sabemos, ¿no? El 10% dice, tenemos un 5% que va a charlas, lee libros, pero que no acaba de integrarlo, porque es muy doloroso. No de conectarlo. Claro, porque es muy doloroso conocerse. Y un 5% que está despierto, transformando la realidad, liderando el cambio, y es imparable. Dices, bueno, si seguramente le hubiéramos preguntado a ChatGPT hace 20 años, estoy convencido que la estadística, te aseguro, que te diría 0. O sea, que hemos pasado de casi 0 a un 10%. Bueno, son datos así un poco... Yo creo en ese contagio y yo al final vivo como un caballo, ¿sabes? Un poco intento abstraerme y centrarme en lo que depende de mí, porque eso es lo que me mantiene joven, sano, motivado. Si empiezo a abrir la lente demasiado y a ver lo que pasa en el mundo y la sociedad, entonces te coge ese virus del cinismo, del nihilismo y te contagia. Nosotros decimos en Colombia no importa culismo. ¿El qué? No importa culismo. No importa culismo. Entonces yo no quiero infectarme con ese virus, pero no por nada, sino prefiero ser ingenuo, naif, un puntito idealista, un puntito utópico, porque yo sé que no veré realizado en esta vida mi visión de transformar la educación. Pero gracias a que me creo un poco pues esta motivación, voy viendo que sí que estamos consiguiendo cosas pequeñitas. Salvar a una persona justifica una persona mirando diferente, sintiéndose diferente, creo que justifica. Claro, es que a mí me pasó, yo leía a otros autores. Claro. Yo también tuve mis referentes y estoy súper agradecido, y uno de ellos es colombiano. Mi gran referente en esta vida es Gerardo Smelling. Ah, claro. Claro, la magia del amor. La magia del amor. Entonces, sí, a mí un colombiano... ¿Lo conocías? Yo no lo conocí en vida porque conocí sus enseñanzas un año antes de que se muriera. A mí, ¿Cómo llegó Gerardo a tu vida?
Pues mira, estaba una noche Él es de apasionada. Boyacá, claro que lo conozco. Yo hice la magia del amor muchos años. ¿Lo conociste en persona? Personalmente no, pero estuve con alumnos de él maravillosos, Alfredo Besosa. Hombre, he hablado, sí, con él lo conozco. Pues nada, estaba buscando por internet con mi hermano sobre Enneagrama, que es una herramienta que nos gusta mucho y tal. Y él encontró un test de personalidad de Enneagrama y junto a él ponía otro enlace. Oye, para los que no necesitan sufrir más. Y yo que estaba sufriendo muchísimo y llevaba sufriendo, pues mira, desde los 19 a los 24 que encontré el texto. Y me acuerdo que pedí pues de la aceptología, me la dieron en la transcripción, me pareció, bueno, de entrada todo como muy hierbas, muy tal. La imprimí y con 25 años, Gerardo ya estaba muerto, que me enteré a posteriori. Leyendo la aceptología fue que vino ese despertar. Sí. Entonces yo realmente siento que estoy como un poco en deuda con el pueblo colombiano. Sí, y de alguna manera es curioso porque la vida no para de traerme a Colombia. No sé qué tengo con Colombia, pero un colombiano me hizo clic y la vida me trae constantemente a esta tierra maravillosa, o sea que encantado. ¿Qué tiene que ver la conciencia con la autoestima? ¿Qué es la conciencia? La primera pregunta general. ¿Qué es conciencia? Wow, es una pregunta. Para mí, la conciencia es que lo es todo. O sea, nuestra existencia se forja dentro de un campo de conciencia. Esa conciencia, muchos místicos le llaman Dios, ¿no? Que es, todo lo que existe. Y nosotros formamos parte de esa unidad, ¿no? Y entonces aparece ese personaje egoico y desde ahí, dentro de cada ser humano hay una chispa de divinidad que se materializa en forma de lo que llaman Satchitananda, que es conciencia, presencia, dicha. Entonces, cuando tú vas quitando las capas y capas de la cebolla psicológica, cuando tú te vas conociendo, te vas desidentificando de la mente, del pensamiento, dejas de creértelo, lo observas, entras en ese silencio interior que te aporta la meditación, llega un momento que a veces sucede que te das cuenta de que no eres nadie, de que no hay nada, y te sientes unido, conectado con el todo. Eso es un estado de conciencia. Hay estados de conciencia. Claro. Por ejemplo, hay un estado de conciencia que es cuando estás en el sueño profundo, es una inconsciencia biológica, porque ahí no hay ningún yo, ahí no hay mente, no hay ni siquiera sueños, porque no hay pensamientos. Luego hay una fase REM del sueño, que sigues dormido, pero hay sueños, porque hay mente, y ahí hay un yo onírico, es una inconsciencia onírica. Luego despiertas, pero es un estado de vigilia, es una inconsciencia ordinaria, estás totalmente atrapado por el yo, no paras de pensar, ¿no? Estás yo, constantemente yo, victimismo, luego empiezas un poquito a trabajarte, yo soy responsable, yo medito, y luego empieza a haber una conciencia plena que te das cuenta, ¿no?, que estás aquí y ahora, te observas, eres capaz de observarte desde fuera, sin identificarte con tu mente, sin engancharte con tus emociones, una conciencia plena, pero es que luego hay otro estado de conciencia que se le llama, pues, conciencia testigo, conciencia transpersonal, que es que de pronto desaparece el yo, desaparece la mente, pero conscientemente. Y entonces hay una observación neutra, impersonal, una conciencia testigo, es decir, una observación que observa el devenir de nuestro personaje sin intervenir, sin juzgar, y esa conciencia, pues no hay ningún yo, no hay ningún autor, son conceptos, son palabras. A esa conciencia testigo se le llama Dios, porque de alguna manera en ese estado, que siempre es temporal, es efímero, te has fundido con la realidad, no hay separación. Es una paz indescriptible. Y bueno, pues son momentos, son instantes, ¿no? Entonces nosotros, en general, el 90% de la población está en el estado de inconsciencia ordinaria, totalmente identificado con el ego, creyendo... ¿El automático? Automático, inercia, soy un yo, tú, peleándome, discutiendo, división, lucha, enganchado con mis emociones, con mis pensamientos, bueno, sufrimiento. Y ese 10%, pues podríamos decir que hay una parte que cada vez tiene más momentos de conciencia plena, porque medita, porque se trabaja, porque está en el autoconocimiento, sanando, y hay momentos de, ¿no?, estoy como muy presente, y pues un porcentaje que aquí ya no sabríamos, ha tenido experiencias de conciencia testigo
experiencias místicas que se le llaman. Sí, claro. Iluminaciones. Iluminaciones que algún día, y creo que queda poco, la ciencia, la neurociencia, demostrará qué pasa en el cerebro cuando se producen esos estados alterados de conciencia, porque se segregan neurotransmisores, uno de ellos es la anandamida, que te disocian del personaje egoico. Claro, todo eso, dices, bueno, esto es muy filosófico, pero es que luego tiene unas consecuencias psicológicas tremendas. ¿Dónde has aprendido eso? Mirando hacia adentro. Y evidentemente, pues formándome, leyendo, investigando. Me apasiona la filosofía oriental, me he metido en todas las tradiciones de Oriente, también por supuesto en el misticismo cristiano. Al final el autoconocimiento te lleva al misticismo, a la espiritualidad laica, a profundizar en cómo es el ser humano cuando no está identificado con la mente. Y entonces ahí es cuando emerge esa conciencia, ¿no? Diciendo una frase muy, muy simple, la mente es maravillosa para miles de cosas, pero también es un tirano que nos hace mucho daño. La mente dicen que es un siervo estupendo, un amo muy tirano, ¿no? Entonces ahora mismo estamos poseídos por la mente, tiranizados por la mente. La mente es el director general de nuestra vida, el yo, y por eso sufrimos tanto. Cuando la conciencia emerge y observa la mente sin identificarse, entonces podemos hacer un uso de esa mente funcional. Entonces la mente es un instrumento fantástico. Pero se nos acabó el tiempo, qué pena, pero bueno, maravilloso poder conversar con él. Siempre les digo, ojalá lo podamos volver a tener aquí. Ha sido increíble, Borja. Muchas Gracias a ustedes. Ojalá lo hayan aprendido, lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias, que la pasen bien.